todos y bienvenidos a un nuevo video. El próximo mercado de verano podría tener una excepción bastante extraña. Ya se hizo en 2018, pero esta vez estaría cerca de volver a suceder. La Premier League ya lo ha anunciado y es que cerrarán el mercado el 15 de agosto. La noticia del día de hoy es que se unirían a la liga inglesa, la italiana, la española, la alemana y la francesa. 5 ligas top en el mundo estarían cerrando antes de que arranque el torneo de manera oficial. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que mercados del resto del mundo no cerrarán en esa fecha, por lo tanto podrían fichar según reglamento de FIFA a cualquier jugador y ellos se quedarían sin la posibilidad de reemplazarlo. Están analizándolo muy bien, sobre todo por el monstruo que supone Arabia Saudí en los últimos años y bueno, pues no pueden dejarlo pasar así de sencillamente y necesitan revisar si el 15 de agosto será la fecha oficial. Vamos a arrancar con el Barcelona, vamos a arrancar con Frenkie de Jong y es que en la última semana se estuvo hablando mucho acerca de su sueldo, se habló de que ganaba 37 millones y él dice que no, que eso está muy lejos de la cifra real y que tampoco es cierto que él no haya querido operarse, y es que se dijo que la intervención quirúrgica que se le había planteado él la había rechazado. Él dice que no y que de hecho va muy bien en su recuperación, que el problema es que en el último año tuvo 3 lesiones de tobillo y que la verdad es que le está costando trabajo recuperar la confianza para poder pegarle a la pelota fuerte, para poder enfrentarse a sus compañeros en primer lugar de manera directa, porque obviamente tiene miedo de que se le vuelva a lastimar el tobillo. Justo esta parte del cuerpo es muy sensible y es que, bueno, pues el fútbol se juega con los pies y es el enlace entre la pierna y el pie de lo que estamos hablando. Por eso es que Frenkie se lo está tomando con calma, no quiere exponerse, tampoco Barcelona está dispuesto a dejar que se exponga y entonces, bueno, pues hoy la lesión va avanzando de manera mucho más lenta de lo que se esperaba, pero eso sí, de manera más segura. Y por otro lado, vámonos a hablar de la portería, porque Sense, quien te decía yo que puede llegar a Barcelona, hoy es prácticamente una realidad y lo único que nos depara el destino es esperar hasta el día miércoles para que sea presentado. Esta es la última información. Te he venido contando la novela prácticamente desde que empezó, después de la lesión de Marc-André ter Stegen, y bueno, pues ahora mismo ya sabemos que sería el miércoles el día de la presentación oficial para poder empezar incluso el próximo fin de semana, si no en la titularidad, sí que podría hacerlo ya en el banquillo. Mikel Arteta le puso hielo al asunto y es que después de que hubiera declarado tras el partido de la semana pasada entre el Arsenal y el Manchester City que él conocía muy bien al equipo por haber trabajado 4 años allá, ahora dice que, primero que nada, muchísimo respeto y muchísimo cariño a Pep Guardiola. Dice que desde que tiene 10 años lo admira y que la verdad es que agradece muchísimo todo lo que ha hecho por su carrera. Y que cuando dijo que conocía bien al equipo fue por trabajar ahí y porque sabe lo duro que trabajan dentro del club, que para nada quería decir que fueran predecibles ni que fueran fáciles de enfrentar. Por el contrario, Mikel Arteta reconoce el trabajo que se hace en el conjunto citadino y además de todo manda su admiración a todos los miembros del club, incluso al staff. Cole Palmer se ha convertido ya en un histórico, a pesar de que, bueno, pues tiene muy corta edad, 22 años tiene Cole Palmer en este momento. Sin embargo, ya ha pasado a la historia del Chelsea y de la Premier League, porque en este partido del fin de semana ha conseguido su segundo póker de goles, que además de todo es un récord que solo ostentan 7 personas. Pero ¿por qué te decía yo que ha pasado a la historia de la Premier League? Porque es el único jugador en la liga inglesa que ha conseguido estos 4 goles durante la primera mitad. Así es, no habían pasado ni 45 minutos y Cole Palmer ya había hecho 4 goles, que habría sido un marcador 4-2. El primero, por cierto, terminó sumando en un marcador de 6-0. Bueno, de cualquier manera, hoy por hoy podemos hablar de un Cole Palmer que da excelentes resultados. 3 de estos 4 goles fueron en un lapso de 10 minutos. Lo hizo increíblemente bien. Además de este video viral que ya hemos visto varias veces, donde le dicen, bueno, cuando llegues a Chelsea y hagas 3 goles, hagas un hat-trick, celebras con el número 3, ¿te parece bien? Y él era un niñito, dice que sí, pero incluso le pregunta a quien le está diciendo en ese momento, ¿y qué pasa si hago 4?
Y bueno, pues ahora ya hizo 4 en 2 ocasiones, se mantiene en muy buena forma. En este partido hizo 5 tiros, los 5 tiros fueron a puerta y de estos 5 que fueron a puerta, 4 se convirtieron en goles. Excelentes estadísticas para el jugador que en este momento, insisto, pasa a ser parte de la historia de la Premier League, del propio Chelsea. Solo recalcar lo que ya te había dicho previamente, y es que en la historia de toda la Premier League solo 7 personas habían conseguido hacer 2 pókers en diferentes partidos. La verdad es que es increíble y bueno, pues vamos a ver qué tal se mantiene Cole Palmer de cara a el resto del torneo, que todavía es muchísimo. Y no es todo, a través de la prensa inglesa llega el reconocimiento a Cucurella, un tipo que llegaba al Chelsea allá por 2022, que llegaba en el valor más alto de su carta, por 55 millones valía en aquel entonces, y que bajó mucho su ritmo, que de repente aparecía en el banquillo y en el banquillo y en el banquillo y no había solución. Luego lo reaparecen, pero ya como lateral. Incluso llega a jugar como lateral derecho cuando venía siendo un tipo que jugaba enfrente y a la izquierda. Y bueno, pues empieza a dar resultados. Hoy lo reconocen como un tipo que hace jugar bien al resto de sus compañeros. Y Cucurella ya lo hizo bien con la selección española. Lo está haciendo bien en este arranque de torneo con el Chelsea. Seguramente el valor de su carta otra vez vaya para arriba, porque tiene 26 años, todavía muchísimo futuro. Y bueno, pues está haciendo las cosas de la mejor manera posible. Pep Guardiola tiene una tarea sumamente importante y esta tarea es sustituir a Rodri. Rodri se perderá el resto del torneo. No hablamos de aquí a diciembre, no hablamos de aquí a junio, y por eso mismo es que necesitan encontrar otro medio de contención que pueda hacer las cosas bien. Guardiola decía que él era el mejor de todo el planeta y eso no es fácil de sustituir. Sin embargo, hoy tienen otro nombre, y después de que le preguntaran en conferencia de prensa si van a fichar o no en este mercado de invierno precisamente para cubrir la posición de Rodri, bueno, pues él decía que todavía hay tiempo para pensar, hay tiempo para asimilar. Mientras tanto, el Manchester City empata por segunda ocasión consecutiva, pero ahorita hablamos del tema de la tabla. El hecho es que faltando Rodri tropiezan y entonces empieza el análisis. ¿Cuál es el nombre que se dice que podría llegar? Bueno, pues es Samuel Ricci, jugador que en este momento se encuentra con el Torino y cuyo valor de carta ha alcanzado los 22 millones. El Torino lo compraba por menos de la mitad, pero la verdad es que está haciendo las cosas muy bien en la liga italiana y por eso es que llega a este precio que pasaría incluso por debajo de lo que va a pagar el propio City, porque no quiere que haya dudas, no quiere que se planteen en ningún momento el no venderlo, y por eso es que se dice que en este invierno ofrecerían 30 millones por el mediocampista. La idea es seguir mejorando. Obviamente hay muchos perfiles que podrían considerarse de cara al mercado de invierno, pero justo en las ligas europeas es muy común que no quieran dejar salir a sus jugadores. Estamos hablando de la mitad del torneo. Por eso mismo es que, bueno, pues generalmente no se deja salir a jugadores, pero a billetazos, como suele hacerlo el conjunto de Inglaterra, podrían terminar por ganar este fichaje. Eso sí, habrá que ver cómo llegan, en qué posición y si todavía les vale la pena traer un fichaje de estas características, entendiendo que Rodri estará de regreso. ¿Por qué te lo digo? Ayer consiguen empatar frente al Newcastle y no les alcanza para más. Por ahí, bueno, pues no pueden disponer de los goles de Haaland porque simplemente no se los encuentra, y eso es un verdadero problema. Cada vez, obviamente, los equipos de Inglaterra empiezan a cubrir de manera diferente a Haaland. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues que para empezar, hoy por hoy, ya con los partidos jugados en la misma cantidad, el Liverpool es líder de la tabla. Justo detrás viene el Manchester City, que se encuentra empatado con el Arsenal. Pero la cuestión aquí ya te la planteaba yo a lo largo de la semana. La Premier League está muy cerrada. Sí, es verdad, llevamos pocos partidos, pero está muy cerrada. Hablamos de que entre la primera posición, que es el Liverpool, y la octava posición, que es el Tottenham, apenas hay 5 puntos de diferencia. 8 equipos que pelean por exactamente lo mismo, llegar a la primera posición. Y si bien el Liverpool podría marcar la diferencia,
sumando de a 3 el resto de sus partidos y que nadie lo pudiera alcanzar, la realidad es que la Premier es complicada y todos van a tener tropiezos y todos van a tener aciertos. Entonces, la verdad es que la Premier es muy complicada y todos van a tener tropiezos y todos van a tener aciertos, y eso es algo que se tiene que reflejar dentro de la tabla y que al final nos dará una Premier League muy competitiva que desde hace rato veníamos sin poder ver, y que este torneo parece que justo con la lesión de Rodri, justo con el entendimiento del Manchester City por parte de los rivales, empezamos a encontrarnos con un torneo que se fortalece en este aspecto. Vámonos ahora a hablar acerca de la liga italiana, porque hay muchísimas críticas alrededor de Iván Juric, y es que el director técnico de la Roma pues pasaba por mal momento, es la verdad. Apenas ha hilado 2 victorias y justo el último partido fue victoria y el anterior también, es decir, las 2 victorias son consecutivas, pero antes de eso no estaba sumando, y hoy eso los mantiene lejos del liderato, que al final es la idea de la Roma, siempre mantenerse cerca de las primeras posiciones. Y al terminar el partido, un periodista le dijo que por qué no había hecho cambios si estaba viendo que en el primer tiempo las cosas no funcionaban, por qué en el medio tiempo no hace el cambio para que mejore de cara a la segunda mitad. El director técnico, Iván, decide contestar que no tiene argumentos para eso, no tiene respuestas para eso, y que la pregunta le parece ofensiva. Y honestamente la pregunta es un poco excedida. ¿Por qué? Porque termina ganando el partido, punto número 1, y porque además de todo en el fútbol mundial, a un nivel de canon, a un nivel de cosas que se hacen de manera estándar, los cambios cuando incluso tu equipo va mal en el primer tiempo no son al minuto 45, a menos de que las cosas estén realmente mal. Y si bien iban perdiendo 1-0 y había que darle la vuelta al marcador, no estaba todo absolutamente perdido. Así lo demostraría más adelante, y es que el cambio llega al minuto 58. Cambio que además de todo al final terminaría dándole la victoria, porque justo al minuto 58 entra Pisilli, y Pisilli es el encargado de meter el último gol del partido allá en el minuto 83, dándole la vuelta al marcador. Pero hay que hablar de por qué pasa esto. Básicamente, alrededor de todo el planeta, la convención es que los cambios lleguen alrededor del minuto 60. La razón tiene que ver con que sacas a calentar a los jugadores 15 minutos antes del medio tiempo, es decir, al minuto 30. Calientan durante todo el medio tiempo, es decir, 15 minutos más. Vamos a ir 30 minutos de calentamiento. Y los metes a jugar al minuto 60 porque para ese momento ya llevarán 45 minutos de calentamiento. Es decir, todo un primer tiempo calentado por parte de ellos, y los metes a jugar en ritmo, no los metes a jugar fríos. Por eso es que los cambios llegan en este momento, y es, bueno, pues algo que pasa alrededor de todo el planeta. Si tú revisas las estadísticas, la mayor parte de los cambios llega a eso, entre el minuto 55, entre el minuto 68 a lo mejor, y ya para cerrar los partidos vienen más cambios, pero los primeros suelen ser alrededor del minuto 60, y hoy queda demostrado que, bueno, pues que funciona, por lo menos le funciona en este momento a un Iván Juric que, aunque tiene muchísimas críticas, saca ya su segunda victoria, y con esto puede respirar tranquilo al menos una semana más. Ya para terminar, vámonos a hablar acerca del Mundial de Clubes. Vámonos a hablar acerca de cómo se llevará a cabo este formato. Primero que nada, recordarte que ya no será en invierno, que era lo que estábamos acostumbrados, y tampoco será en Medio Oriente, cosa que venía pasando de manera muy regular. Era un torneo que la FIFA solía llevar a países pues que pagaban por la sede y que de repente los acercaba más al fútbol. Varias veces estuvieron en Japón, últimamente estaban mucho por Qatar, por Arabia Saudita. Bueno, al final sabemos lo que ha sido el fútbol últimamente a nivel económico y a nivel de llevar este tipo de torneos internacionales. Ahora toca, sí, llevarlo a otro país que seguramente necesita acercar a su gente al fútbol, y que lo hará a través de grandes estrellas como las que habrá en este Mundial de Clubes, porque te recuerdo que son 32 los equipos que terminarán sumándose a esta competencia, convirtiéndolo en el torneo más grande en toda la historia de su índole. Será el torneo que más equipos reciba que hayan sido campeones de alguna manera en su confederación, porque ese es el requisito para llegar al Mundial de Clubes, excepto por una plaza. Y es que te cuento, hasta este momento no están definidos los 32 lugares, porque falta por definir 2 de Conmebol, mientras que falta por saber a quién escogerá la FIFA como invitado. Tengo que decirte que el requisito para esta invitación es que sea de la misma confederación.
pero parece que será incluso del mismo país, cosa que tiene muchísima lógica, es decir, tiene que ser el invitado un equipo de CONCACAF. Pero la lógica nos indica que será un equipo de Estados Unidos. ¿Y qué equipo de Estados Unidos no se ha clasificado de manera deportiva? Bueno, no le pienses mucho. Tiene a Messi, se visten de rosa y se llama Inter de Miami. Así es, parece que esta será la decisión de la FIFA, aunque todavía no la dan a conocer. Tengo que contarte que Miami incluso recibirá partidos. Es parte de las 12 plazas que se han confirmado en las últimas horas para recibir el Mundial de Clubes. Y es que casi todas las sedes estarán en la costa este de Estados Unidos. Es decir, sí, del lado de Florida, del lado de Miami, del lado de Nueva York. Del lado derecho de Estados Unidos, si tú ves el mapa, ahí están 10 de las 12 sedes, mientras que las otras 2 se encuentran, justo del otro lado, pero parece que no causarían mayor problema. Estados Unidos es un país muy grande, por lo tanto realizar los viajes puede ser cansado y pues en este momento por eso se ha determinado que 10 sedes estén de un lado y solo 2 del otro lado, siendo sedes futboleras las 2 que se encuentran en la costa oeste, es decir, pues California con Los Ángeles y Seattle, que también se encuentra del otro lado. Así que, pues en este momento son las 12 sedes que se asignan y las fechas irán del 15 de junio al 13 de julio. Así es, tendremos prácticamente un mes de este torneo. Es prácticamente un mundial de fútbol, pero con clubes. Vamos a ver si se lo toman en serio, vamos a ver también qué tan preparados están los jugadores, porque obviamente varios quieren vacaciones y esto terminará por quitárselas, eso sumado al tema de selecciones, porque en verano también habrá actividad con selecciones, muchos en eliminatorias mundialistas, así que pues será un torneo complicado, ya hay muchas quejas alrededor de los calendarios saturados y esto podría sumarse todavía más a lo que se viene platicando. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que hayas disfrutado de toda la información. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más y pues espero que tengas un bonito domingo. Hasta entonces.